¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Esquina Mujer. Gracias por seguirnos, por suscribirse a nuestro canal. Ahí abajo tienen todas las coordenadas donde nos encuentran en las plataformas digitales, Vane, pero también estamos en la televisión porque nos ven a través de nuestra señal TV en Colombia, en Perú, en Chile, en Guatemala, en muchas partes y también en Plus TV. Vane, ¿cómo estás? Ay, bien, emocionada y queriendo empezar ya. Mira, hoy tenemos un tema muy bueno que además dominamos muy bien. Hemos trabajado también en esa área, pero hoy es como una especialista al 100% en el tema y me encanta. ¿Por qué llama tanto la atención? Porque resulta y acontece que hoy en día todos somos marcas personales, pero sobre todo los médicos, los doctores. Qué compromiso de tener que hacer comunicación y gestión. Entonces ellos se preguntan, ¿pero yo estudié para ser médico o yo estudié para hacer marketing? Pero nos va a responder eso una especialista en marketing y en neuromarketing. Que es algo muy diferente y ella nos los va a aclarar. ¿Quién es Vane? Para médicos, sobre todo, médicos, doctores, y ella es Diana Santiguliana. ¡Hola! Ay, muy emocionada y agradecida, Gerardo, Vane, por esta invitación y porque sé que además a través de este espacio, esta oportunidad, van a aprender ustedes también a capacitarse y van a hacer ese upgrade también para sus clientes médicos. Y bueno, el punto bonito del marketing médico bien preparado es que genera un impacto social. Ese es el fondo. Sí, ese es el no nada más propósito. los intereses particulares de cada médico, sino lo que logramos con un impacto necesario de transformación de la salud. Qué Bonito, rico, qué bonito. sí, Sí, qué me rico y encanta. qué bonito, porque cuando hablamos de marketing, hablamos de compra, venta, promoción, pero cuando hablamos de neuromarketing en el ámbito médico, ¿cómo nosotros desglosamos eso, Diana? O mejor dicho, algo global que determine o que haga una conceptualización al término y luego lo combinamos con lo médico. De acuerdo. Ese es el punto focal de el elemento diferenciador de lo que nosotros venimos a traer con nuestra agencia en el marketing médico y sobre todo mi educación en la parte del el marketing médico a partir del neuromarketing y bueno, de la inclusión de la inteligencia artificial en ese sentido. ¿Por qué es tan importante? Vamos a partir de lo siguiente. El neuromarketing es una disciplina relativamente nueva. Empezó a emerger como en el 80, o sea, realmente es nueva. Pero es una base conceptual de teorías psicológicas muy antiguas y de un modelo que es realmente partiendo de la neurociencia, muy antiguo también. Se fundamenta en que es necesario estudiar cómo funciona el cerebro y el impacto que tiene nuestro procesamiento en la toma de decisiones. Estudiarlo nos permite atinar de una manera más preparada y metodológica en cuál es la comunicación efectiva y cómo realmente vamos a construir una estrategia de comunicación y mercadológico que apunte a lo que el usuario necesita. ¿Qué pasa? En la salud, a diferencia de cualquier otro sector, el elemento del neuromarketing se triplica. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, vendemos un calzado, un perfume o en la mayoría de los sectores, el marketing se fundamenta principalmente en el cerebro límbico. Okay. Escuchamos en todas nuestras teorías de publicidad, de marketing, de comunicación, tenemos que entender cómo funciona la emoción de nuestro receptor y vamos a hablarle a las emociones. De manera genérica te van a decir hay que hablarle a las emociones. Ciertamente, ese es el cerebro límbico. Pero ¿qué pasa? En la salud, todo en la salud se vale de todos los cerebros. O sea, funcionan todos los cerebros y tenemos que entender cómo funciona y cómo está. Hay una mezcla allí de emociones.
Es lo que te voy a explicar ahora sobre este tema de los cerebros. A ver, la teoría del neuromarketing se fundamenta en el modelo del cerebro triuno. En la neurociencia antigua se hablaba, decimos entre comillas antigua, se hablaba del cerebro triuno, que eran justamente el cerebro reptiliano, que era el primitivo, donde se vale la supervivencia, las necesidades primitivas, supervivencia. El cerebro funciona desde o se forma desde lo más primitivo a lo más lógico. Entonces, ese modelo parte por el cerebro primitivo, el reptiliano, el límbico, que es el emocional, y el neurocórtex, ¿okay? Que es el racional. Ese modelo con la neurociencia actual se transformó y ya ahora se habla de los 4 cerebros. Okay. ¿Qué pasa? Ese cuarto cerebro es lo que la evolución del neurocórtex, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que se fundamenta del juicio moral, de la coherencia, el que le da sentido a nuestros propios juicios de valores. Y aquí es donde, por ejemplo, el tema del branding personal tiene mucha incidencia. ¿Qué pasa? Te explico cómo funcionan esos 4 cerebros. En cualquier sector, principalmente tocamos el límbico, las emociones. Pero en el sector salud, prima la supervivencia, porque estamos hablando de salud, estamos hablando de vida, muerte, estamos hablando de preocupación, estamos hablando de momentos de emergencia, estamos hablando de ¿será que va a vivir, que no va a vivir? Mi familia, enfermedades. Prevención, todo prevención eso. Totalmente. Entonces ahí tocamos cerebro reptiliano, pero también tocamos la parte emocional en donde en las estrategias de marketing, en el sentido del neuromarketing médico, aquí es donde decimos o analizamos o evaluamos cuando hay una buena experiencia médico-paciente, si el médico hice clic con el médico, si hay mucha la empatía. Si hay empatía, si el médico usó un tono de voz adecuado, si su lenguaje corporal me transmitió confianza. Entonces, esa comunicación la tenemos que trabajar porque en el cerebro del paciente, el cerebro límbico del paciente tiene una incidencia también ese aspecto. Claro. El neurocórtex, que es el cerebro racional también, porque para yo poder tomar la decisión de que ese es el médico al que yo quiero ir, y yo tengo, por ejemplo, un diagnóstico, el neurocórtex, ese cerebro más racional y más lógico, que me tiene que hacer sentido lo que el médico me está diciendo desde un plano meramente lógico, científico, clínico. Sí, que tenga teoría, que sepa lo que está diciendo y que me convenza. Que me convenza, que me demuestre. Un lado de, digamos, también de... ¿De ciencia? De ciencia, sí, pero... de asuntos comprobables. Exacto. Donde yo tengo mi sentido racional, Exacto. me tiene que decir, sencillamente, me tiene que hacer lógica lo que dice, me tiene que transmitir confianza con la teoría, me tienes que demostrar con evidencias que los estudios clínicos dan resultados, porque volvemos, es a mi salud y estoy tocando el cerebro reptiliano, el cerebro de la supervivencia. Exactamente. Y también toca el cuarto cerebro, la corteza prefrontal, donde aquí se fundamenta en la conciencia del sentido del yo, de los valores, y es donde entra el branding personal. ¿Por qué? Porque esa comunicación toca esa parte del cerebro donde dice, por ejemplo, los valores de ese especialista es coherente, yo estoy viendo... O sea, cuando yo voy a la consulta, yo estoy viendo lo mismo que yo estoy viendo en las redes sociales. Me hace sentido los valores de ese médico conmigo como persona. Es tan empático en redes como es personalmente, porque Entonces, muchas veces vemos una cara en redes de un médico y otra cuando nos acercamos. Por ejemplo, yo en mi caso soy muy, hola doctor, ¿cómo está? Porque quiero generar esa confianza y como ante el médico tú... digamos que clínicamente te desnuda, o sea, tiene que ser una confianza extrema. Entonces, tener un médico que sea un poco empático, pero fíjate, seco, tampoco es que va a ser con uno de abrazos y besos ni nada, pero
a mí me gusta generar como que haya como esa confianza bonita entre paciente y médico. Y muchas veces en redes vemos a un médico que se comunica espectacular, de que lo vemos empático, y cuando vamos a su consulta es todo lo contrario. Pero fíjate que lo que está diciendo Diana, que ese es un solo cerebro. Cerebro, exactamente. Ok, entonces, exactamente. que aunque para ti es importante, nada más estás utilizando uno. Ella tiene 4. Ujú. En el aspecto de tu inconsciente, Exacto. tú para tomar la Exacto. decisión, porque probablemente ahora que tú estás en calma y estás tranquilo, lo estamos analizando desde la Claro. teoría, entonces no pasa nada. Solo veo Pero eso. cuando a ti te dan un diagnóstico y te dicen, ahora ya va, yo Eso. tengo que buscar al médico, automáticamente mi cerebro dice, supervivencia, vida o muerte, déjame buscar a Perencejito, déjame ver si este médico me dio confianza, empiezo a buscar referimientos, empiezo a hacerme un juicio de valor en torno a todo lo que yo observo y que está pasando mi juicio de valor por esos 4 cerebros para yo tomar la decisión de ir con este médico. Por eso, el marketing médico, la comunicación médica, tiene sus particularidades y requiere una preparación profesional que va más allá de tomar una foto bonita, grabar un video profesional, porque incluso desde el mismo neuromarketing se estudia la técnica para que a nivel de video marketing cumpla con los requisitos que requiere inconscientemente el cerebro del paciente para hacerse un juicio de valor y construir una marca de ese médico. Y por lo que estás mencionando, Diana, actualmente, y soy parte de esto, de esos 4 cerebros en comunicación, para cualquier tipo de rubro, pero sobre todo para el médico, nada más utilizamos 2. Correcto, es lo que mayormente Nada más se utilizamos ve. 2. ¿Por qué? Porque la verdad hay muy poca preparación de la comunicación médica profesional partiendo desde la neurociencia y las teorías básicas de la comunicación y del marketing. Diana, y hablando de preparación, y disculpen, me llama la atención el por qué escoges el marketing médico para entrar y desarrollarte. ¿Y que eres médico? Y desarrollarte también en nuestra carrera. Ay, mira, dice con una, porque eso tiene una explicación también un poco personal. Con ellas, claro. Sí, a ver, desde muy pequeña a mí me ha gustado la medicina. De hecho, era la profesión que yo quería estudiar. Pero a nivel personal, o sea, realmente yo soy una persona muy empática y muy sensible. Yo tenía esa creencia de que sí, iba a poder, si estudiaba medicina, iba a poder ayudar a las personas, pero que iba a tener un impacto muy fuerte el encontrarme con la sangre, con el dolor, que yo no iba a poder lidiar, separar mi lado profesional. Claro. Exactamente. Entonces al final dije, no, comunicación. ¿Qué sucede? Hace año y medio yo recibo un diagnóstico de salud de artritis reumatoide. Este diagnóstico me obligó a internalizar mucho en mis procesos personales para tomar decisiones que cambiaron radicalmente mi vida. Desde que me divorcié, renuncié a un trabajo, y yo tengo 2 hijos pequeños. Esto me obligó a mí a decir, yo tengo que emprender un proyecto que me permita flexibilidad para llevar mi rol de madre, pero conectado con mi propósito de vida. ¿Qué pasa? El médico que me atendió y manejó mi propio proceso cuando el diagnóstico de la artritis, al doctor Roberto Muñoz, que es maravilloso, es un ejemplo de una inspiración. Esa relación médico-paciente y la forma en la cual él, o como pudo manejar mi proceso, tuvo un impacto tan poderoso en mí, en la cual yo dije, eso hizo que yo cambiara radicalmente mi forma de ver la medicina. Okay. Y en ese momento, además de mis cambios personales, lógicamente, que me obligaron a emprender mi proyecto, yo dije, ojalá muchos pacientes tengan la oportunidad de vivir una experiencia médico-paciente como la viví yo, para poder realmente transitar un tratamiento que sea efectivo, más allá de lo meramente clínico. La forma
en cómo el médico me abordó, me trató, me explicó, me psicoeducó. Yo dije, sí, hay algo de su personalidad, pero también se necesita mucha preparación de la comunicación médica para mejorar y sacar ese lado humano que tiene el médico para transformar la vida del paciente. Porque el médico, cuando se comunica de la manera efectiva, no desde el plano comercial, sino desde el plano humano, logra transformar una vida, un sistema, una familia que probablemente desde un plano frío, insensible o meramente clínico, haría que el paciente se tenga que enfrentar solo a sus miedos, a sus temores, a sus complejos, etc. Y toda la familia se ve impactada en esto. Pero probablemente por la misma forma y el manejo médico-paciente va a incidir a que, a que haya mejor adherencia al tratamiento, a que el paciente pueda sentir que sí va a superarlo, que sí va a mejorar, que sí va a transformarse. La verdad es que genera un impacto en la persona y en el sistema familiar. Entonces, cuando yo salí y viví este proceso personal, dije, ¿cómo yo puedo, a través de mi preparación académica como comunicadora, como estratega, y mi preparación de publicidad, pero además, sumado a mi pasión por la medicina y mi pasión por la psicología, porque me gusta mucho también, y sumado a mi experiencia como paciente, yo puedo hacer un mix para no solamente verlo desde el plano comercial, sino transformar vidas y transformar la salud, que se necesita mucho. Wow. Y dime algo, Diana. Cuando tú llegas a ese médico, ¿cómo conecta contigo? Es decir, ¿fue por plataformas? ¿Fue por referencia? ¿Fue ¿Cuál porque parte del viste, cerebro utilizaste? ¿Fue porque viste algo de la comunicación? Porque, ¿qué pasa? Como estamos en un mercado... Los cuatro. Como estamos en un mercado tan cambiante y hoy en día el que se destaca es aún más importante que el que es bueno, ¿ok? ¿Cómo logras esa sinergia? O si lo viste o lo palpaste, porque tú dices que lo viviste. Entonces, en esa vivencia activaste tus 4 cerebros. Pero ahora bien, en gestión de comunicación, ¿cómo llegas? Porque normalmente llegamos a médicos por referencia. Todavía yo lo utilizo. Ojo, vivo de las redes sociales. Pero yo, al sol de hoy, todavía utilizo la referencia. ¿Cómo te fue? Y no sé cuánto. Ok, yo voy a ese. Sí, a pesar de que yo trabajo con redes sociales. Ojo con esto. Entonces, ¿cómo hago esa sinergia entre destacarme en plataformas y conectar con ese médico en consultorio? ¿Cómo te pasó? ¿Cómo fue? Etcétera. Cuando yo lo viví, sin duda fue por referencia. Sin embargo, y bueno, para ese momento el doctor tampoco tenía una plataforma desarrollada de comunicación digital. Hoy en día sí, me imagino. Sí. Sin embargo, no conmigo, pero no conmigo. Okay. No conmigo, lamentablemente. Lo voy a comprometer al doctor Roberto. No lo tenía, pero sí tuvo un peso mayor la referencia y quién lo refiere. Sin embargo, aunque hubiese sido por la referencia, si no hubiese hecho clic con ese paciente, con ese doctor en el momento, aunque hubiese sido la referencia al peso, yo hubiese buscado otro. Ok, lo que pesó fue la referencia, pero terminó de hacer la conexión el médico para yo poder continuar mi proceso terapéutico con el médico. Entonces, al final, esto es lo que debemos lograr con el marketing médico. Primero, entender que el marketing médico no es solamente cómo comunicamos a través de las redes sociales. El marketing médico efectivo es un marketing médico que debemos verlo de manera transversal. Claro. Debemos verlo en un 360 por cómo piensa el paciente para tomar la decisión de un médico. Sí, porque es algo experiencial. Y por favor, di que todos los del equipo son parte de este proceso. Necesito que lo digas. 150%, porque de nada sirve yo tener una buena reputación en redes, un buen manejo de comunicación, pero por ejemplo,
ejemplo, los estudios te demuestran que el 70% de las agendas no se concretan porque no existe una buena experiencia del paciente con la primera llamada para atender la consulta. Claro. Totalmente. Para agendar, las Sí, secretarias porque no empiezan, están preparadas. exacto, empiezan. Mira, pero es que la publicidad no está funcionando Correcto, porque no tengo pacientes. correcto. Y luego cuando tú le muestras estadísticas, sí, pero es que tiene 324 clics en el enlace. ¡Algo ¿Qué? pasó! ¿Qué pasó allí? ¿Le dieron seguimiento? ¿Cómo le respondieron? Para ver, Exacto. envíeme captura del WhatsApp. Entonces resulta que del Sí. WhatsApp no, del mensaje directo. El mensaje directo, cuando tú lo ves con tus propios ojos, dice, escríbanos al WhatsApp, porque no empieza la experiencia desde la mensajería. Es Y eso así. es importantísimo. Es así. Entonces, todos los elementos tienen que ser coherentes Claro. con lo que la marca está buscando. Y también depende del objetivo del especialista. Hay especialistas que no buscan No, que su agenda se simplemente llene. sea posicionamiento y está bien. Posicionamiento para conferencias, Claro. posicionamiento También. para estudios clínicos, posicionamiento hasta para expansión de su centro médico y no están para agendar, depende del objetivo. Sin embargo, todo genera una reputación y estamos trabajando con un manejo de percepción. Y esto que no estamos entrando en lo profundo con el tema de la inteligencia artificial, porque aquí no vamos más allá. Claro. Con la inteligencia artificial, tú eres más vulnerable con los temas médicos porque a través de una comunicación que transmita la confianza es que tú vas a poder paliar los efectos que te puede generar como impacto y riesgo la inteligencia artificial. Pero también a esto súmale que en el componente de marketing médico, yo me atrevería a decir que es uno de los sectores más delicados a nivel deontológico. ¿En qué sentido a nivel deontológico? La ética, los derechos que tiene el paciente para su privacidad, eso es otro elemento crítico. El manejo de las respuestas que sean coherentes con la ética de la marca médica Del especialista. y que por lo tanto el especialista, cualquier comunicación mal manejada puede generar una crisis no solamente de reputación, sino legal para el médico. Hay mucho componente legal, ético y de derechos que hay que cuidar. Entonces, no cualquiera, como siempre digo, a veces, y me atrevería a afirmar, con la tendencia de las redes sociales, muchos médicos lo ven como una oportunidad, otros médicos lo ven como una ola en la cual hay que montarse, pero la gran mayoría no ve el riesgo que hay de no prepararse para montarse en la oportunidad, en la ola, en lo que sea. El trabajo de la comunicación médica no es un relajo. El trabajo de la comunicación médica no es un tema de tendencias. Totalmente no de acuerdo. es un tema de viralidad. Es un tema de que tú estás abonando un terreno de confianza que puedes tardar 20 años en construir, 5 minutos en destruir para siempre. Para siempre. Porque un mal manejo de reputación de un médico no es que te daña la reputación, es que te quitan la licencia médica. Entonces, es tu vida como profesional lo que incluso eso va a afectar. Y por eso es tan importante la preparación del equipo que gestiona una comunicación de una marca médica, como la educación de la comunicación del médico que decide utilizar su imagen y su práctica médica en los canales digitales. Y es muy importante esto que te acabas de decir, porque sobre todo en la nueva era, el aprovechamiento es en tendencias, ¿ok? Mientras bailo y me uno a este tren, mientras hago esto y me uno a este tren. Hay muchos que yo los he visto en eso. Porque yo soy cercana. Sí, es que tú puedes ser cercana sin bailar. Por poner un ejemplo del baile, ¿no? O sea, cuando hablo de tendencias, hablo de tendencias en general. En general. Entonces, perdemos de vista muchas veces en el ámbito de comunicación en
que mis valores como cercanía, como empatía, como esto que tengo de especial, que sé que son mis valores diferenciadores, lo llevo a otro terreno, ¿ok? Y se pierde la esencia de esa marca personal del especialista médico. Entonces, Y del prestigio y la delicadeza de la salud. Ujú. Y la seriedad que tiene la salud. eso. Que Entonces, no quiere es decir eso. de ser aburrido. No. ¿Eh? Y es eso, que hay una línea muy fina en donde simplemente tengo un equipo, tengo una agencia, tengo algo que me ayude, pero no ven el trasfondo que eso conlleva. Correcto. No ve el valor de lo que yo estoy aportando y no ven, sobre todo, el impacto social que esto genera. Así es. No es nada más mover la caja registradora, porque sí es cierto. Hay que mover la caja registradora, de eso se vive. Soy un profesional de la salud y tengo que ganar en algo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el peso recae sobre las redes sociales y eso es algo que tampoco digamos, el especialista no entiende. El especialista cree que las redes sociales tienen todo, o sea, acumulado todos los pacientes que van a llegar, acumulado toda Ahí la es agenda. que entra lo que dice Diana. Usted, como especialista de la salud, debe de educarse y prepararse, porque bien es cierto que todos podemos trabajar nuestra marca personal, trabajar ámbitos de comunicación, pero yo, como profesional, debo de estar educado en todos los Eso. ámbitos legales, Claro. morales, éticos, No, y etcétera. otra cosa es también disponer del tiempo, porque, oye, crear contenido con un doctor no es fácil. No lo digo por el guión, no lo digo por esto, por lo otro, sino por el tiempo tan corto que ellos te hacen creer que tienes para poder hacer los contenidos, para poder tomarle fotos, para poder grabar algunos videos, porque hoy en día es muy importante tener la comunicación audiovisual, no solamente son posts fijos. Entonces, Diana, ¿cómo tú manejas esa parte del tiempo con tus clientes? Wow, sí. Muy personalizado, porque es totalmente cierto. El médico tiene una agenda muy característica. De hecho, cuando yo entré en este mundo, yo me juré que no iba a trabajar los fines de semana para dedicárselo a mi no. familia. No. Olvídate. A Es veces el sábado que médico, puedo, sí, el el sábado sábado también. es cuando Es hay verdad, que sí, ir a sí. grabar al médico. Pasa mucho. Sin embargo, cuando asumimos el compromiso de llevar una marca médica, también hay un asunto ético desde el que lleva la marca médica en tener que entrenarse en medicina. Yo digo, el médico tiene que entrenarse en comunicación Sí. y el que está preparado para la comunicación Claro. tiene que entrenarse en medicina. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene que surgir una simbiosis interesante entre no molestar mucho al médico, Ujú. pero necesitamos del médico en la construcción de contenido, porque el especialista es usted. La cara es él. Es la cara, es el que maneja el contenido, es la preparación. Entonces, muchas veces el especialista quiere que uno le construya todo, pero la base de lo que se necesita comunicar la tiene él. Ahora con la inteligencia artificial hay muchas formas realmente de hacerlo un poquito más efectivo a manera de que el especialista prácticamente apruebe y que diga, estamos de acuerdo, esta es la base, vamos a cambiar algunos términos, algunos sí, algunos no. Se logra muchísimo cuando realmente logramos entrenar la inteligencia artificial de una manera profesional. Exacto. Porque ahora con esto nos creemos que todos somos Ay, no, especialistas no, no, en Sí, todo. no, sumérgete. Y que como tú sabes... desde hasta... Sí. Yo me sé algunos términos que, bueno, ya cuando tú lees... Para brillar. Sí. Mira, nada más se risa con los copies. No, Para el brillar. no, el sumérgete emerge. Emerge. Sí, pero también incluso con el tema de la inteligencia artificial, cualquiera cree que por saber usar ChatGPT ya tú sabes usar la No, inteligencia no, no, artificial y no Y tiene hay una más metodología. aplicaciones todavía. Correcto, y una metodología detrás Ajá. para lograr realmente un resultado profesional, no es solo efectivo, profesional. Entonces, nosotros utilizamos una mezcla de la inteligencia artificial Con para la neuromarketing. generación de contenido, pero la validación del médico. Mira, algo que a mí me funciona muchísimo es utilizar parece algo, wow, como que tan sencillo. Sí, las notas de voz.
con los médicos. A veces yo le digo, por ejemplo, a un cliente, yo sé que usted no tiene tiempo, dígamelo en nota de voz, qué es lo que se necesita con este diagnóstico, así mismo yo transcribo. Okay. Es una cuestión como muy rápida y muy efectiva, que a veces entre un paciente y otro, llega y te lo manda por un WhatsApp y tú lo que haces es darle forma desde la directriz de la comunicación. Exacto. Y es algo que, por ejemplo, me ha funcionado. ¿Y con los Además, videos? ¿Ejemplo? Sí, pero en el caso de los videos Hay hay que que coordinar ir. una Sí, cita, sí, sí, claro. hay que ir, Exacto. lógicamente. Y cuando él pueda y él tenga la disponibilidad, Sí. ¿por ¿qué vamos a hacer? Totalmente, sí. Mira, Resolver. a mí en lo particular yo nada más trabajo con 2 tipos de médicos, porque son los que yo entiendo que tengo conocimiento, ¿ok? Ya que tú estabas manejando eso. Uno es el médico estético, me encanta. Me encantan los bioestimuladores, el botox, el ácido hialurónico, a mí me encanta. Y uno aprende mucho con ellos. pero Demasiado, me sí, sí, encanta. sí. Sí. Me encanta, o sea, como es algo que yo lo disfruto y si, venga, practica conmigo, o sea, es algo que me gusta. No, ya le gusta que practique, ya tú sabes por qué, ¿verdad? Claro. Ajá, Pero sí exacto. me gusta. Entonces, como lo conozco, mi padre y su esposa tienen una clínica estética hace, ¿qué? 16, 17 18, algo años. así, ¿no? Sí, 18 18. años. Entonces, yo venía a República Dominicana a traer cosas de Venezuela a República A servir de Dominicana. modelo. Maravilloso. No, traía... Entonces, desde siempre he estado involucrada como en ese medio y me gusta. Entonces, ese es un médico que, como lo dices, por conocimiento, elijo trabajar la comunicación. Y otro, mi marido es dentista. ¿Tú lo sabías? Ay, yo no sabía eso. Buen punto. Mi marido es odontólogo. Entonces, muchos de los temas, él me manda cosas de dientes. Yo no entiendo nada, pero él me explica. ¿Ok? Y ese es otro en donde yo me meto porque tengo un soporte al lado. Te voy a dar una técnica aquí rapidita que te va a funcionar con eso. El neuromarketing te dice, lo principal, por ejemplo, con el tema de la odontología, y que un error que se comete mucho, es justamente mostrar los instrumentos, porque creemos y nos vemos más profesionales con los instrumentos, pero el neuromarketing te dice, tú estás tocando cerebro límbico, Sí, estás exacto. tocando el Del de reptiliano, alerta, cuando automáticamente tú exacto. estás viendo el Corro. taladro, pero es que no, Corro. es Y un la fresa como rechazo. suena, zzz, olvídate de eso. Apenas yo se podrá llamar fresa. Yo diría como más que todos los resultados. Hay que comunicar, en el caso de la odontología estética, Una buena mostrar estética, los sí, resultados y pero- algunos que otros consejos que puedan ayudarte a cuidar tu higiene bucal. Pero nada que me toque el dolor. El dolor, que voy a sentir. claro. De manera inconsciente veo, y yo creo que una gran mayoría, un alicate. Ya, es que yo no quiero ir para allá porque Claro. automáticamente me tengo que enfrentar a lo que yo no quiero. Que es el Claro, dolor. claro. O cuando muestras también la anestesia. Correcto. La gente se vuelve como... Entonces, ese es otro ámbito, digamos, en donde por conocimiento y por instrucción, porque mi esposo me habla mucho de eso, soy paciente de él también en ese sentido, son los únicos 2 tipos de especialista, de médico, que yo en comunicación trabajo. Del resto, nada que No ver. la llamen, no la No, llamen. del resto, no es que no me Llamen a llamen. Diana. Que me llamen a mí. Sí, no es que no me llamen, sino es que es eso, o sea, No, porque tú no- entiendes el nivel. Es por la No, responsabilidad. y tú entiendes el nivel que hay que fíjate, aquí los 3 somos comunicadores, los 3 trabajamos en comunicación estratégica, pero hay que sacarle el plato aparte en neuromarketing. No, me Y encantó. especialista en marketing médico, Total. por algo es. Entonces, fíjate cómo este poder de trabajar los 4 tipos de cerebro me lleva a un eje de comunicación, me lleva a transformar y poder proyectar eso que tú como médico tienes. Porque esa es una de las preguntas. Bueno, pero yo ahora soy médico, pero también tengo que ser influencer. No, es que no se trata de eso. No, ellos a veces les huyen. No, yo no voy a estar grabando No y se yo no voy a trata de estar eso. bailando. Porque, Ah. pero de eso obviamente no se trata. Pero hay unos médicos que sí tienen el talento y ahí se le hace el trabajo a uno más fácil de poderse expresar. Y hay unos que también tienen ideas, que tienen como esa venita de productores. Correcto. Que digamos que puede ser un plus o a veces, muchas veces, Es un en contra Es un contra. para la marca. Pero un la red flag. autenticidad es la clave. Exacto. Lo importante es, si no te Ser gusta tú. estar en las redes mostrándote, No te muestres. No te muestres. Eso Hay es lo forma que de comunicar tu autenticidad. Eso y que es logre lo el que yo mismo digo. No te resultado. muestres, no te gusta, no hay problema.
mándame un mensaje de voz, dime cómo quisieras que se proyectara esto. No hay problema, no necesariamente Ahora, tienes que pasar. escúchenme, importantísimo para un doctores que nos están viendo, contraten a un fotógrafo para que les haga una sesión fotográfica, porque Sí, hoy en sin día duda. hay muchísimos doctores en el país que tú vayas, por ejemplo, a hacer un arte para algún cliente, ¿verdad? Una entrevista de televisión, de podcast, y tú le pides una foto a ese cliente y te mandan es un selfie. Un Sí. selfie, un doctor. Entonces, importantísimo Y, ahora y mismo. ahí hay un riesgo desde el neuromarketing. Se llama el sesgo por asociación. ¿Qué significa? Si yo no veo una estética profesional, no quiere decir Total. bonita, sino una estética, no quiere decir perfecta, sino profesional, tanto del diseño como del video y las fotografías, yo asocio eso con una mala práctica médica, porque lo veo. No me da confianza. No me da Y al Exacto. no darme confianza, entiendo que tú no estás bien preparado a nivel médico. Es un sesgo cognitivo. No, importantísimo, importantísimo. Para Ahora, ir cerrando Diana, ya, Vane. pero a mí me gustaría, a nivel de neuromarketing, cómo estos médicos que sí quieren trabajar su comunicación, que sí trabajan su proyección y su prestigio y reputación, logran fidelizar a los pacientes a través del neuromarketing. Se estudia, se parte por el objetivo y trabajamos en la cadena de valor, no solamente en la comunicación digital. Hay que hacer una reestructuración de preparar a su personal para que sea un personal empático, coherente con los valores del médico, que transmitan confianza, que se muestre también la preparación del médico, porque todo eso va a hacer que cuando el paciente llegue, al final, esa experiencia médico-paciente sea tan buena y que los resultados clínicos sean efectivos, es lo que va a lograr la fidelización con el paciente. Claro, hay diferentes áreas y diferentes especialidades, por lo cual se va a llamar fidelización de diferentes formas. Una fidelización, por ejemplo, un especialista que no sea de venderles ciertos productos, como por ejemplo la parte estética, donde tú vienes para quizá hacerte una limpieza facial, pero se llegó la fidelización al punto en donde yo te voy a terminar comprando de repente un tratamiento más amplio, más costoso y hasta tus mismos productos. Eso es un ejemplo. Pero hay otra especialidad en donde no hay una venta de productos y la fidelización se convierte en referimiento. Yo como paciente te refiero Totalmente, de una vez. con amigos, con quien sea. Eso es una parte de la fidelización. Como por ejemplo yo volver, sin duda, regresar y dar unas buenas opiniones en el momento que tenga que recurrir a validarte a ti como un médico especialista. Y tú armas todo eso. Es Sí. decir, tú armas un plan la estratégico. Sí. experiencia de cliente no, De paciente, médico, armas la experiencia con el equipo del médico y todo eso. Totalmente, porque de hecho yo tengo una alianza, son un equipo de partners sumamente valiosos en esto, con el tema de la digitalización, tanto de los centros médicos como de los especialistas principalmente, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con digitalización y automatización de procesos que va a ayudar a hacer más efectivo la experiencia del paciente, pero también el manejo profesional del protocolo médico. Señores, cuando vamos a Estados Unidos, todo está estandarizado. Desde el hecho de, por ejemplo, una emergencia que se pueda dar en una sala de espera de un centro médico, que no es en la sala de emergencias, es un centro médico. Yo voy a llevar a mi niño al pediatra y en esa sala de espera a un niño le da un ataque, una epilepsia. No existe, no es lo común que exista en este país un protocolo del manejo de emergencia, de comunicación en ese momento. ¿Qué es lo que va a pasar con todos los pacientes que estaban en la sala de espera? El caos total. El caos, claro. Porque cuando tú estás en un centro de salud, ya tú estás predispuesto. Entonces, este tipo de acciones automáticamente te disparan más estresores. Tú tienes que tener un equipo preparado, con un protocolo preparado
protocolo de comunicación, no protocolo solamente de salud, para tú poder manejar esa situación y convertir de eso que podría ser una crisis, una oportunidad. Entonces, la comunicación del marketing médico es todo. Es desde los procesos, la preparación de la comunicación del médico con el paciente, la preparación de la comunicación del médico incluso hasta para sus propias experiencias de comunicación como conferencias y de repente presentación de estudios clínicos, porque muchos lo hacen también. Y también partiendo por su comunicación digital. Genial. Que es simplemente una arista. La comunicación digital es simplemente una arista de todo el proceso de comunicación estratégico que deben llevar a cabo los especialistas de la salud. Totalmente, totalmente. Diana, antes de finalizar y que nos des tus contactos para ver dónde te conseguimos, quiero 3 consejitos prácticos, útiles y que no pueden faltar en cualquier estratega de comunicación cuando le manejan las redes sociales a un especialista médico. Wow, 3 rápidos. En primer lugar, tú tienes que entender tu identidad y tú tienes que aceptar tu identidad para ser auténtico. Vamos a partir por trabajar tu autenticidad como médico. Olvídate de la tendencia, vamos a trabajar lo que tú quieres lograr en función de tu propósito personal y más allá de la agenda. Y profesional. Y más allá de la agenda. Correcto, porque eso va a lograr resultados inmediatos. A ver, a nivel de estrategias de contenido, comunicar más desde la solución que va a percibir el paciente y no desde el problema. Olvídense de comunicar la enfermedad. No queremos saber qué es la enfermedad. Queremos saber cómo esa enfermedad nos está impactando en nuestra vida y cómo tú nos puedes ayudar a revertir eso. ¿Ok? No nombremos tantos tecnicismos. Esto es muy importante también, que los médicos utilizan muchísimos tecnicismos. Evitar y hablar más bien con palabras más llanas para conectar mejor y con sin salir el de paciente. lo profesional. Correcto. Eso como que son esos 3 puntos que no pueden faltar. ¿Tus contactos? ¿Dónde te buscan? Bueno, en la página web www.deespecialistas.com, allí van a encontrar todo. Especialistas. De especialistas. Con 2 E. Correcto. Y @deespecialistas. Excelente. En Instagram. Pues yo encantada, Me he encantó. aprendido demasiado con Diana, porque obviamente todos los días se aprende, todos los días se prepara uno para poder tener, para poder aportar desde el ser al propósito. Y una constante investigación, unos constantes estudios también son muy importantes, Diana, porque vamos a trabajar con especialistas de la salud que no, obviamente las demás áreas no se desprecian porque igual hay que investigar, hay que prepararse para las El demás. neuromarketing sirve para todo, pero Exacto. para la salud Es necesario. Total, no necesaria, totalmente obligatorio. Para que den resultados y para que el doctor siga comunicando como se debe. Gracias, Diana, un Diana. placer. Gracias. Bye Gracias. bye. De verdad, de corazón. Y a ustedes, gracias por estar allí. Nos vemos en la próxima.